buenas tardes, querida teleaudiencia de TLV1. Una vez más nos encontramos en estas charlas quincenales respecto de cuestiones de filosofía política que nos afectan en lo inmediato. Claramente han ocurrido en estos últimos días episodios que merecerían un comentario aparte. Trataré de realizar esos comentarios sobre la parte final de la charla del día de hoy, no sin antes ofrecer o tratar de reconstruir un aparato teórico suficientemente completo y al mismo tiempo sintético dentro del tiempo que disponemos, dentro del tiempo en que puedo abusar de la atención de todos ustedes, para valorar, para estimar mejor estas consecuencias de lo que estamos viviendo. Yo diría que el gran título que nos convoca hoy es el pasaje del libertarianismo hacia el abismo. Y bueno, habrá que probar si esto realmente es tal como lo vengo anunciando incluso en programas anteriores. Habré de referirme en primer lugar al libertarianismo en cuanto a su definición esencial, en sus distintos aspectos. En un segundo momento trataremos acerca precisamente de la dinámica, del desplazamiento del libertarianismo hacia ese abismo teológico-político que también venimos anunciando reiteradas veces. Posteriormente ofreceremos algunas conclusiones en las cuales habré de desarrollar dos aspectos. En primer lugar, lo que atañe a la contribución del decreto 70-2030, de la fallida ley ómnibus y de la actual tentativa de imponer la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, digo entonces la contribución de estos tres documentos respecto del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, para referirme finalmente a lo que considero hoy una novedad, pero no tan novedad si atendemos en retrospectiva al discurso del presidente Milei, pero sí una novedad en cuanto a revelación de las verdaderas intenciones, de los verdaderos propósitos del actual gobierno. Digo, me haré alguna reflexión junto con ustedes respecto del último discurso pronunciado por Javier Milei en California, en Estados Unidos, en el Instituto Milken. Pero como digo entonces, habremos de comenzar primero por una tentativa de definición sistemática de este modelo libertario. Si tuviéramos que responder a la pregunta acerca de qué es el libertarianismo, bueno, habría que decir que, sin dar vuelta tanto a los términos, el libertarianismo no es más que una profundización del modelo liberal, filosóficamente del modelo iluminista que dio sentido a la Revolución Francesa de 1789. Adquirió un nuevo nombre porque también está contextualizado en los Estados Unidos en la década del 70 y del 80 con ese nombre, como trataré de explicarlo un poquito más adelante. El libertarianismo se puede definir en distintos niveles. Hay un hombre tipo para cada uno de esos niveles. Desde el punto de vista antropológico general, se caracteriza por una comprensión del hombre no como un hombre político por naturaleza en el paradigma aristotélico, sino como un hombre atómico, un hombre que está aislado del contexto de los llamados grupos intermedios. El hombre atómico es el que asume el modelo atomista para la vida social, moral y política, también económica, como trataremos de decirlo. Pero como junto con el modelo atomista de Epicuro nació, digo, en la historia del pensamiento, también la necesidad del control tecnológico de la naturaleza, como esto ha nacido prácticamente en el mismo momento, entonces cuaja perfectamente bien en este hombre moderno del libertarianismo la posibilidad del control tecnológico de la persona humana. Se trata precisamente del momento que ha determinado la Cuarta Revolución Industrial para ejecutar su irrupción en la historia contemporánea. Vale decir, el ingreso de los dispositivos tecnológicos en el interior de nuestro cuerpo. Me refiero a esto, a aquella etapa de la revolución biotecnológica a través de la bioingeniería que siguió a la revolución física y química de los 2 siglos anteriores. En la descripción histórica que hace Klaus Schwab acerca de este primer aspecto del libertarianismo. Siempre es muy difícil
catalogar taxativamente el modelo de la Cuarta Revolución Industrial desde el punto de vista del libertarianismo o del marxismo, porque en él convergen los dos, sin solución de continuidad. Cabe destacar, antes de continuar, antes de seguir caracterizando el libertarianismo en lo que podríamos llamar su radiografía, su dimensión estática, cabe destacar que los acontecimientos que han ocurrido en el país en los últimos días, me refiero a la multitudinaria movilización de los estudiantes en la legítima defensa de la universidad pública, el paro general con tanta repercusión que hemos tenido en los últimos días, con posterioridad al de los estudiantes, han puesto de manifiesto una fuerte reclamación al gobierno nacional, pero que infelizmente ni siquiera roza el problema fundamental que nos aqueja como personas y como argentinos en particular. Escuchando las reclamaciones, digo, de los dirigentes gremiales, no hay una sola referencia a lo que aquí es esencial y definitorio. Pero bueno, habrá ocasión de volver sobre esto en la segunda y parte conclusiva de nuestra reunión del día de hoy. Decía entonces que este hombre político, esta dimensión antropológica del libertarianismo, se caracteriza por su atomización antinatural. No es el hombre ya más animal político por naturaleza, sino que es apenas un individuo completamente aislado de todos sus marcos de referencia, la familia, el suelo, el municipio y, por supuesto, el Estado-Nación en trance de desaparecer. Le viene exactamente bien y cuaja perfectamente bien con este modelo la irrupción de la Cuarta Revolución Industrial, que, retomando aquel motivo epicureísta al que me acabo de referir, propone el ingreso de los dispositivos tecnológicos en nuestros cuerpos. Si lo caracterizamos, este mismo modelo libertarianismo, libertario, como quisiéramos llamarle, porque las dos denominaciones se usan en forma ambivalente también, desde el punto de vista ya no antropológico, sino nociológico, lo que tiene que ver con lo que llaman la revolución del conocimiento, habría que decir que este hombre se caracteriza por un conocimiento reducido a la mera afectación sensible. No hay ya reflexión alguna, sino apenas una simple, como se dice hoy, química respecto del impulso de la sugestión sensible que los hechos políticos, que los objetos de conocimiento nos suscitan. Sería largo y habrá siempre ocasión de desarrollar el porqué y sus precedentes de estas actitudes. Pero a esta nueva actitud, digo, se le debe unir también lo que he dado en llamar la cultura de la inmediatez, la respuesta instintiva a nivel del conocimiento frente al problema político. Es algo que tiene que ver también con la teoría del conocimiento de Lenin. Lenin va a decir que no hay una reflexión en el sentido aristotélico, sino que el trabajador que está ubicado en primera línea sufre la injusticia social, la que enciende en él una chispa que lo mueve instintivamente a la revolución, incluso violenta. Este también, pese a que proviene de Lenin y de Marx, este también es el modelo nociológico, este es el plano del conocimiento que hizo suya la nociología de esta Cuarta Revolución Industrial, también en su etapa neoliberal o libertaria. Desde el punto de vista moral, ¿qué propone? ¿Qué cosa es el libertarianismo? Propone una moral absolutamente subjetiva, sin referencia alguna a la lectura del ser, que es el bien objetivo. El bien es aquello que se percibe desde el punto de vista del sujeto, teniendo como única referencia, como único horizonte, su propia concepción, su propia percepción. Para hacerlo un poco más sencillo para la teleaudiencia, que no está habituada posiblemente con los conceptos de una filosofía moral, se podría decir que la moral de los libertarios no es más que una moral subjetiva y no una moral relativista. Se ha hablado mucho acerca de esto de la cultura del relativismo. Bueno, es a eso a lo que me refiero. Otra de las características de esta nueva moral libertaria es, como dije otras veces, el concepto de resiliencia. Naturalmente, al no haber ninguna apoyatura del bien moral, del bien común político, que es el fin de la política,
Al no haber, digo, entonces, una fruición de esas dos categorías a partir del ser objetivo de las cosas, del orden de la naturaleza de las cosas, entonces, naturalmente, se propone con el rótulo de resiliencia una indiferencia radical frente al bien y frente al mal, frente a lo justo y frente a lo injusto. Aquí hay que proponer un comentario. La moral que el libertarianismo está llevando adelante se apoya en estos presupuestos, pero parece una cosa diferente, por lo menos en el guión, en la narrativa, porque así debemos llamarla, de la llamada nueva derecha que contribuye de manera efectiva con el proyecto libertario de Javier Milei. Esta nueva derecha se caracteriza por personajes que todos conocen, por su crítica pertinaz respecto de temas, grandes temas, como son el feminismo, la homosexualidad, la cultura LGTB, el aborto inclusive, y reduce todo el problema de la actualidad a mera batalla cultural. No es que sea menos importante, pero siempre será suficientemente claro si nosotros subrayamos que aquí lo que importa es lo que se silencia, esto es, la transformación, no hablo de la transformación energética, la transformación del paradigma humano en el paradigma tecnológico humano, que es lo que la nueva derecha está silenciando expresamente. Solo para dar un ejemplo, pueden tomar ustedes el caso de esa obra conocida con el título de La Nueva Izquierda. Eso ocurrió hace unos años atrás, incluso antes de la pandemia. Apareció este nuevo libro de Márquez y de Laje y resulta que en poco tiempo había vendido más de 1 millón de ejemplares. Evidentemente, ningún escritor, por importante que sea su trayectoria, va a lograr semejante cantidad de ventas en tan poco tiempo. Esto está evidenciando una estructura, un apoyo, una logística de promoción de determinados guiones. Esta nueva moral que defiende la nueva derecha está sirviendo como vía colateral, como vía colectora del proyecto radical del libertarianismo. Y se puede ver en estos autores que he nombrado su explícito apoyo del modelo capitalista y de una moral sin metafísica. Este es el problema de la moral de los libertarios. Como dice el texto bíblico, suena agradable a nuestros oídos, pero trae hiel en las entrañas. Retomaré este problema sobre el final. Si lo tenemos que definir desde el punto de vista político, habría que decir, y para esto ofreceremos los ejemplos, en la propia exposición de Javier Milei, que el libertarianismo político consiste fundamentalmente en la completa renuncia del deber de la autoridad política, inclaudicable, frente al bien común político. El Estado se retira de sus obligaciones frente al bien común político. El Estado se reduce a su mínima expresión y cambia el concepto de bien como fin de la política por el concepto de libertad, que en rigor es el camino, es el medio para alcanzar el bien. La auténtica libertad se define como la rectitud del entendimiento para alcanzar, para dirigirse hacia el bien. En cuanto que aquí, desaparecida toda metafísica de la moral y de la política, la libertad, apoyada en aquella subjetividad a la que hice referencia antes, se convierte como fin en sí misma. Lo que equivale a esta proposición desde el punto de vista de la economía es la sustitución de esa arte económica que consiste en la correcta obtención de los bienes útiles para promover la vida y la buena vida como referencia en la naturaleza de las cosas, por la ganancia como fin en sí misma. Comprenden ustedes, como lo iremos diciendo, como tratamos de dilucidarlo, que aquí subyace una concepción antropológica, una concepción, una idea del hombre distinta a la que propone el cristianismo. En rigor, los libertarios asumen por momentos el concepto de hombre propuesto por Rousseau
fundamentalmente en el punto de partida de su contrato social. Ese hombre bueno al que los vínculos, las cadenas, las ataduras sociales, lo que nosotros llamamos el orden natural, no hacen más que reprimirlo y contenerlo. Se trata de soltar, de disrumpir, como decíamos en otras oportunidades, todos los vínculos con la tradición, todos los vínculos comunitarios, para que el hombre libre, ese animal salvaje, el buen salvaje, se exprese con una cierta bondad natural, no herida por el pecado original. Esto desde el punto de vista económico. En esta concepción, que poco a poco se va convirtiendo en su contrario, según cree la opinión no ilustrada, esto es en el totalitarismo joveziano, encuentra su lugar precisamente en el proyecto económico libertario. Dejar al libre hacer, a ese movimiento también atómico de pesos y balanceos que se toma de la naturaleza, sin intervención alguna del gobernante, digamos, concibiendo al orden político y al económico desde el punto de vista tecnológico. Por eso también en este caso, como en el problema antropológico que tratamos antes, encaja perfectamente bien la dominación tecnológica, incluso desde las computadoras, de los movimientos, del hacer y deshacer de los protagonistas de la economía y de la política. Una última determinación del libertarianismo le corresponde al plano social. En el plano social, el libertarianismo pone de manifiesto la oposición que toma también el totalitarismo, que toma la izquierda entre sociedad y Estado. Lo acaba de poner de manifiesto en forma expresa Javier Milei en su exposición en Estados Unidos hace pocos días, la semana pasada, cuando reconoce el importante papel de las organizaciones no gubernamentales que eligen sus candidatos, que financian sus candidatos, más proclives a sus fines individuales, a sus fines perversos, por qué no decirlo, pero que al mismo tiempo van progresando en una organización sucesiva, desde los cárteles a los trusts, a los que hoy llamamos holding, y un tipo particular de ellos, que son los famosos unicornios, definición que se podría aplicar a aquellas organizaciones socioeconómicas que no tienen más de una decena de años de vida y que sin cotizar en la bolsa de comercio poseen un capital que oscila entre el 1.000.000 y los 2 millones de dólares. Tenemos en nuestro caso, en la Argentina, algunas de ellas que apoyan explícitamente desde la nueva derecha el modelo libertario de Javier Milei, que han irrumpido en el escenario de la política y de la economía de una manera inexplicable y han alcanzado niveles elevadísimos de acumulación de capital. Esas organizaciones, digo, se van reuniendo en modelos transnacionales cada vez más grandes hasta constituir lo que hemos llamado el Estado profundo, a saber, un poder dominante que no es público, que no es el poder político que vemos en el día a día, sino que es la condición del funcionamiento de ese poder público. Llamo la Organización Mundial de la Salud, las cámaras de comercio en sus distintos niveles, internacionales, europeos, etcétera, la Comunidad Europea, todo eso que está en las sombras, el mismo Foro Económico de Davos, no es más que el resultado de asociaciones progresivas que han condicionado y que encuentran en los protagonistas de la política sus fieles ejecutores. Siempre habremos de señalarlo, Javier Milei es un hombre alineado desde siempre en el Foro Económico Mundial y en particular en el Foro de Davos que se realiza cada año en Suiza. Esto en cuanto a la caracterización del modelo libertario en sus distintos niveles de comprensión. Pero hay en el libertarianismo todavía una determinación posterior que corresponde a su dimensión dinámica, a su vida, a su desenvolvimiento en el espacio y en el tiempo. Y esto coincide, este punto de vista coincide exactamente con los parámetros que acaba de proponer la Cuarta Revolución Industrial. Me referiré tan solo a algunos de ellos. En particular, se propone que la Cuarta Revolución Industrial, cabe destacarlo,
subrayada por el presidente Milei recientemente en Estados Unidos, cuando habló de la primera revolución industrial como el modelo prácticamente a seguir y a profundizar. La cuarta revolución industrial no es más que la profundización de la primera y de la segunda y de la tercera. No se entiende la cuarta sin la tercera, por ejemplo, y así podríamos seguir hasta llegar a la primera. Digo entonces, este modelo de la cuarta revolución industrial es el que nos está exponiendo algunas pautas de comportamiento que el libertarianismo hace suyas. En primer lugar, que la cuarta revolución industrial difunda un modelo de bienestar aquí y ahora, no de bien político, en su dimensión también trascendente, fundamentalmente trascendente, sino en el bienestar, en el aquí y en el ahora, porque parte del presupuesto de que la única vida es la vida en este mundo. Y por eso niega no apenas el pecado original, como lo dije anteriormente, sino también la vida eterna. Este libertarianismo, entonces, a través de la cuarta revolución industrial, que hace suya, que hace el eje de su accionar, se propone que la cuarta revolución industrial alcance a todos. Para decirlo en los términos de Klaus Schwab, que nadie se quede fuera, que todo esté bajo control. Esa es la lectura que nosotros podemos hacer cuando lo miramos en retrospectiva desde su origen en el pensamiento de Epicuro, que es el propio de la cuarta revolución industrial. En primer lugar, esto, que nadie quede fuera, que el alcance involucre a la totalidad del planeta. El segundo aspecto es la transparencia. ¿Quién que escuche la palabra transparencia no recibiría incluso con beneplácito ese concepto, que todo sea transparente? Pero aquí transparencia significa control riguroso, milimétrico, a través de dos aspectos. Del gobierno de nuestras transacciones totales, a través del blockchain, gobierno y control, y también de la regulación de nuestra vida y de nuestra libertad mediante la instauración de la criptomoneda en reemplazo definitivo del dinero en efectivo. Lo he dicho otras veces, esto implica el fin de nuestras libertades. Puede ir dándose una idea ya el televidente de lo que estamos hablando. ¿Cuántos de estos aspectos aparecen en el discurso de la mesa de los dirigentes gremiales en los últimos reclamos que hemos escuchado todos o que hemos leído en los medios de difusión? Entonces digo, transparencia, que el alcance involucre a todos, y algo que es clarísimo también en el discurso de nuestro presidente, la redefinición del concepto de equidad, que no es, como originariamente fue definida por Aristóteles, ese alma de la justicia, sino la reducción de la justicia a la mera igualdad. Se habla incluso de la liquidación de la justicia distributiva, llamada justicia social también, a veces con algún equívoco, pero entendemos de lo que se trata, para reducirla a la justicia rigurosamente igualitaria. Esto ya no es libertarianismo, como cualquier oyente, cualquier televidente mínimamente instruido puede advertir. Digo entonces, transparencia, que el alcance de la justicia equitativa también involucre a todos, y además que podamos ejercer el control sobre la vida de cada uno de nosotros. Y un último aspecto que tiene que ver con la profundización hasta llegar a la modificación de nuestra propia estructura genética. Estos aspectos que le dan vida, que le dan movimiento al proyecto libertario, exactamente todos ellos se encuentran en este momento en pleno desarrollo. El hecho de que podamos establecer como pauta la defensa de la universidad pública no quiere decir que hayamos agotado el problema más importante de la hora actual. La universidad pública va a desaparecer. Solo se ha puesto una pausa, porque la tendencia del proyecto libertario, unido al de la cuarta revolución industrial, consiste en la digitalización de la enseñanza y de la educación. ¿Y qué se logra con la digitalización? Se logra la estandarización de un proyecto pedagógico animado por la moral globalista que definí cuando comenzamos a
la conversación, la charla de hoy. Justamente de eso se trata. Esto no es un acto fallido, ni menos aún el caso del Estado fallido. Aquí no hay error, aquí hay ejecución de un programa rigurosamente premeditado. Lo mismo cabe decir respecto de los grandes cataclismos y desajustes económicos a los que estamos asistiendo. La gran inflación no es solamente el producto del error de cálculo de los técnicos en economía, es la ejecución de una estrategia disruptiva hacia la que también tienden los encierros coercitivos por causa de las pandemias y también la guerra que está empobreciendo a Europa y al mundo entero. ¿Cuál es la finalidad? Lograr la pronta caducidad del sistema de intercambio y de relaciones económicas que hemos conocido hasta ahora para instaurar uno nuevo, sin dinero en efectivo, bajo el control total, por eso hablé de transparencia, y que permita controlar, valga la redundancia, la totalidad de la vida conforme a los requerimientos y a los imperativos categóricos del medio ambiente. El problema no es económico, el problema es el que emerge de una economía dominada por la tecnología, cuya alma mater es la inteligencia artificial, pero que no es ciega. La inteligencia artificial expresa la voluntad de poder del gobierno mundial. La economía, la moral, la política, incluso la antropología, todos los aspectos de los que tratamos recién, emergen de exigencias tecnológicas completamente nuevas. Digo entonces, lograr que nadie quede afuera y que todo resulte bajo control. Porque se parte de la pauta, y aquí es donde el modelo antropológico, esa convicción rusoniana de la que hablé anteriormente, inmediatamente se convierte en lo que podría entenderse como su opuesto, que no es opuesto, es su lógica continuidad. Aquí ya se parte de la base que el hombre hasta aquí ha fallado, se ha equivocado, ha procedido mal y por tanto es necesario controlar la totalidad de sus movimientos para reencauzarlos, para redirigirlos en beneficio de todos, en beneficio de la mayor cantidad, por lo menos de nosotros. Y bueno, para con los disidentes habrá, como lo expresa Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa, que habrá entonces para los disidentes la obligación penal y coercitiva. También esto está en Rousseau. Porque esos tales no son enemigos de cada uno en particular, sino en la forma mentis del totalitarismo, esos tales disidentes son enemigos de la totalidad y deberán ser incluso confinados o condenados aún a la pena de muerte, como enemigos que son de la totalidad de la comunidad. Todos estos aspectos constituyen la dinámica de este libertarianismo. Habremos de desarrollar al final y ver si realmente estamos hablando de la misma cosa, si esto está presente incluso en el guión, no solo del señor Javier Milei, sino de sus mentores ideológicos. Y habremos de comprobar que hay una continuidad perfecta y armónica. Nos queda por desarrollar en la segunda parte un poco la historia del libertarianismo, sus enemigos y sus falsos aliados. Algo dije cuando me referí ya a la nueva derecha. Propongo entonces una pequeña pausa, una breve pausa, para meditar los aspectos de lo que hemos tratado y luego ingresar en esta nueva dinámica del libertarianismo y que nos permita aproximarnos ya al cierre de la reunión del día de la fecha. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. ¿Cuál es la historia del libertarianismo, por lo menos el contemporáneo? Se podrá visualizar así, con un pantallazo histórico, el retraso cultural político que reina entre nosotros. En verdad, la partida de nacimiento de este modelo libertario podría determinarse, ya no digo en el liberalismo de John Locke, sino ahora en forma contemporánea, allá por los años 70, digamos en los años 70, con la aparición del libro de John Rawls, La justicia como equidad. Este libro es como el manifiesto del liberalismo contemporáneo, de lo que toman los libertarios en nuestros días. La tesis fundamental expresada por John Rawls allí hace referencia a un cierto velo de ignorancia que tiene de alguna manera una semblanza, una semejanza a la voluntad general rusoniana. Es como que si todos estuviésemos con los ojos vendados y pensáramos en un ideal de justicia, ese ideal pensado por todos en forma absolutamente individual, en el marco del atomismo al que hice referencia antes, ese modelo de justicia resultaría plausible para la mayoría. Vale decir, un poco una especie de variación del imperativo categórico de Kant: haz como si la máxima de tu conducta debiera servir como pauta universal. O el caso, como digo, de la voluntad general rusoniana, en donde lo que todos pensemos acerca del ideal de comunidad, del ideal de sociedad, eso resultaría un abstracto intangible que vendría a constituir el útero de donde emerge, mejor dicho, el contrato social. Bueno, esto que nace con John Rawls tuvo un lado débil, tuvo un talón de Aquiles en la fragmentación comunitaria que promovía, vale decir, la actitud de pensar en la justicia, como dije antes, sin el orden natural, sin apoyatura metafísica alguna y sin referencia a los marcos de incardinación de la persona humana en la familia, en la comunidad, en el Estado, en la patria, y sin el enraizamiento en el suelo concreto. Esta crítica también la formuló un autor norteamericano contemporáneo. Me refiero a Sandel, Michael Sandel, que en su libro Las esferas de la justicia criticó puntualmente el proyecto de John Rawls. Otro libro de referencia que ha servido para los libertarios de nuestro tiempo, del siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es el libro de Robert Nozick titulado Anarquía, Estado y Utopía, junto con otros escritos menores, donde se propone el ideal de un Estado mínimo. Siempre que hablamos de Estado mínimo, hablamos de la claudicación frente al bien común político, pero también debe pensarse en esa dupla de conceptos que nacía con Epicuro, ¿vale? Es decir, el Estado mínimo implica también la tecnología en reemplazo de la acción prudencial del gobernante. El Estado mínimo es el Estado mínimo tecnológico al que se refiere en reiteradas oportunidades el actual presidente argentino. Digo entonces, la crítica de Michael Sandel, que se encuentra en su libro Las esferas de la justicia, justamente apunta contra el atomismo que propone John Rawls y Nozick. Charles Taylor, por su parte, que no es un libertario, Michael Sandel ejerce una crítica contra el modelo libertario expresado sucesivamente por Rawls y por Nozick en su obra Las esferas de la justicia. Decía, en rigor se trata de una crítica imperfecta porque también Michael Sandel propone una restauración de la moral de la persona humana y de su dimensión política sin metafísica, claramente autónoma de la metafísica. En verdad lo que está proponiendo es un retorno al punto de partida del libertarianismo que está criticando. Charles Taylor es un autor que, sin definirse abiertamente como un libertario o como un comunitario, ambos conceptos presentados como antagónicos en la discusión de la filosofía política estadounidense del siglo XX, digo, Charles Taylor también propone y ejerce una crítica contra el modelo atomista
que corroe la comunidad política en el sentido aristotélico, pero lo hace recayendo sobre los mismos principios del liberalismo, porque también, como Sandel, parte de una recuperación, de una rehabilitación de la moral y de la política sin referencia a la metafísica, sin referencia a ninguna ontología del bien político y del bien moral. Importa destacar que esta polémica, esto a título de curiosidad histórica, pero también algo sorprendente para nosotros. Esto se produjo en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando el liberalismo político demostró su fracaso. Nosotros venimos a importar un modelo fracasado, no apenas en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados del mundo. Venimos a importar un modelo que fracasó, pero 40, 50 años después de su fracaso. No hay revolución totalitaria que no haya estado precedida por el capitalismo. Esto es marxismo elemental, de manual. El presidente Milei se refería a ese manifiesto comunista escrito por Marx y Engels, donde Marx provee con una lógica irrefutable que el marxismo requiere para su advenimiento de las contradicciones que pone sobre la mesa el capitalismo. Claro, el señor Milei dice, esperemos que se equivoque. No se va a equivocar porque esa es una ley histórica inclusive, que se viene dando ante nuestros ojos. Basta leer, comprender primero qué pasó en Colombia, qué pasó en Nicaragua, qué pasó en Venezuela, en la propia Rusia soviética, qué había antes de los gobiernos totalitarios. Pero volviendo a la realidad de Estados Unidos, entonces el modelo libertario que fracasa en estos proyectos teóricos de John Rawls es el que nosotros estamos asumiendo 40 a 50 años después en nuestro país, como si fuese esto la panacea. También ha traído como consecuencia la posición del llamado comunitarismo. Aquí corresponde hacer algunas observaciones, porque en verdad el comunitarismo, si lo vemos opuesto al universalismo, el universalismo es una versión del libertarianismo, vale decir, esa acentuación de la persona humana atómica que piensa en la interioridad del yo personal, un concepto de justicia subjetiva, creyendo de que esto lo vamos a pensar todos y que será la pauta valedera para la comunidad política. El comunitarianismo propugna, por su parte, el retorno a la recuperación de la dimensión natural comunitaria de la persona humana. Pero lo hace en dos dimensiones. Importa destacar la primera. Yo diría que el personaje por excelencia, la referencia obligada del comunitarismo en Estados Unidos le corresponde a Amitai Etzioni. Amitai Etzioni es el fundador de una disciplina relativamente nueva que se llama la socioeconomía, vale decir, una economía que pone interés en la dimensión social. Cabe destacar que Etzioni es un joven que se escapa de la Segunda Guerra Mundial, es un joven que emigra y se enrola como guerrillero sionista para, digamos, militar en favor del sionismo político, que se define por la restauración del dominio de la nación judía sobre todas las demás, pero el dominio político, el gobierno político del judaísmo sobre todos los países del mundo. Ese es el ideal del sionismo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice Etzioni, y antes que él lo dijo Leo Strauss, que también es un judío, filósofo del siglo XX, que hizo escuela en Estados Unidos, que estableció una pauta del derecho natural también puramente racionalista y, entiéndase, establecida por el poder del más fuerte, por el poder del Leviatán. Es importante el modelo de Etzioni porque va a recuperar la dimensión comunitaria y va a proponer abiertamente como paradigma algo que coincide en sus términos con las llamadas ciudades de 15 minutos, a las cuales en alguna otra oportunidad me he referido, dentro y fuera de este programa. Ciudades de 15 minutos que ya funcionan en algunos lugares de nuestro país. Por ejemplo, en Bariloche Este se ha puesto ya en funcionamiento, en marcha, el modelo, el paraíso terrenal de las ciudades de 15 minutos. ¿Qué es esto de las ciudades de 15 minutos? Es un perímetro en el cual se concretan aquellos aspectos ideales, la transparencia, la equidad, la justicia exactamente igualitaria para todos, el respeto del medio ambiente y el control tecnológico de la vida. Este modelo, según la propuesta de Etzioni, es el modelo de los kibutz en Israel.
donde los cargos políticos, los cargos administrativos se ejercen en forma rotativa, donde no hay propiedad privada y donde cada uno recibe en materiales concretos cuanto necesita para la vida, pero no necesariamente hay libertad para comprar o no comprar, para comprar y vender. Podemos observar que este modelo de los kibutz, opuesto al libertarianismo, se apoya, como lo expresa claramente un investigador peruano que ha trabajado sobre el asunto últimamente, en dos grandes pilares, en el del socialismo totalitario y en el del sionismo político. Este modelo es el que se pretende instaurar no solo en los kibutz, sino, como digo, en las ciudades de 15 minutos. Ciudades de 15 minutos que reúnen en una combinación catastrófica el modelo sionista, el modelo socialista y totalitario y la espiritualidad china, del control tecnológico total. Cabe destacar que cuando los chinos hablan de economía, cuando hablan de tecnología, no hablan de una economía y de una tecnología sin fundamento alguno, sin duda sin metafísica, pero no sin teología. Cuando los chinos hablan de estas cosas, están hablando literalmente de un modelo que impone el emperador como mediador entre las divinidades y los hombres. Es él quien dice cuándo y cómo sembrar, cuándo y cómo gastar, cuándo y cómo realizar las fiestas, cuándo y cómo cambiar las autoridades. Estamos hablando de un modelo rigurosamente totalitario. Esto en cuanto a un comunitarismo radicalmente materialista opuesto al universalismo libertario. La propuesta que hice en reiteradas oportunidades tiene que ver también con un cierto modo de comunitarismo, pero que es comunitarismo y universalismo al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Mi propuesta en favor del comunitarismo no radica en el modelo de los kibutz, en el modelo totalitario del sionismo, sino que radica en el paradigma filosófico-político expresado por Aristóteles en el primer libro de la Política, donde el centro de referencia es la persona humana, donde el centro de referencia es la inteligencia, la división del trabajo conforme a la naturaleza humana, donde la moneda es la medida del valor, no un fin en sí misma. Y digo que tiene una dimensión también al mismo tiempo, simultáneamente universalista, porque en nuestro caso, en mi propuesta, se apoya ese comunitarismo en un centro de referencia que legitima, que regula, como hay sí, si ustedes quieren, como un imperativo categórico, la dimensión sobrenatural. ¿Qué significa dimensión sobrenatural? La referencia de la totalidad de la vida moral, política, económica, social, solo digo social no porque quiero oponerlo a lo político, sino para tomar como referencia los ítems que traté en la primera parte, que tome como referencia la ley natural, que es la expresión de la ley divina, conforme a los límites de la inteligencia humana. La ley natural impuesta por Dios en el acto de la creación. A ese tipo de comunitarismo universalista es al que me refiero como opción frente al modelo libertario y frente al comunitarismo radicalmente ateo, al modelo de, por ejemplo, Amitai Etzioni. Esta en cuanto a la situación, estos en cuanto a los opositores del modelo libertario y sus continuadores. Me refería a la falsa derecha, a la nueva derecha, que es libertaria y comunitarista al mismo tiempo, pero en el sentido rigurosamente inmanentista. Cabría formular algunas observaciones respecto de cuánto viene ocurriéndonos como argentinos. Y esto en dos dimensiones. En cuanto a los proyectos de ley desarrollados bajo la forma de decretos de necesidad y urgencia, y en cuanto a la narrativa personal del presidente Milei, y en especial a su última intervención en el Instituto de California al que hice referencia en la primera parte. Al Milken Institute, fundado por el señor Milken, que no es otra cosa que un estafador serial, que ha cumplido condena por 8 años por ser precisamente responsable por los llamados bonos basura. Bueno, este es el referente que ha colaborado enormemente, según se nos dice,
con las organizaciones no gubernamentales para establecer un nuevo orden mundial que los argentinos debiéramos copiar. Digo entonces, en cuanto al plano normativo, cabe destacar aquí que allá por la década del 50, Arturo Sampaio, un desconocido ilustre para los argentinos, pero tal vez el autor de referencia para la literatura del derecho público en nuestro país, había examinado ya en una obra de especial importancia la cuestión del derecho fiscal internacional. Y allí nombra un autor de referencia que es Levinson, Richard Levinson, quien explica cómo los trusts, los holdings, los unicornios, en aquella época no se hablaba de esto, pero sí podemos decirlo hoy, requieren de dos ramas para instalarse y succionar las riquezas de un país y hacer precisamente el colapso del Estado-Nación. Y ellos son la justicia y una economía radical de libre mercado que abra las compuertas de los grandes inversores para succionar las riquezas renovables y también las no renovables a los efectos de, como digo, absorber el Estado-Nación en una supraestructura que llamamos el Estado mundial o el Estado profundo o el Leviatán o el gobierno de la bestia, para ser más claros en lo que estamos expresando. Digo entonces, esas obras de referencia muestran de una manera muy clara cómo es necesaria una estructura jurídica que garantice este proyecto de las grandes inversionistas. Si nosotros leemos en retrospectiva y en forma comparativa el decreto 70-2030, donde el presidente hace suyos todos los objetivos, los 17 objetivos de la Agenda 2030, por más que después los niegue. En las palabras, eso figura y consta en los hechos. La ley llamada Bases, la ley Ómnibus, fue una tentativa de instaurar ese capitalismo con apoyatura jurídica que le garantice a los inversores, bajo la forma de la justicia positiva, la más absoluta impunidad. Esto no es algo que se deba tan solo a la mente de un descerebrado o de un paranoico. No, no, no. Esto es una imposición donde sus ejecutores probablemente les cabe el título de cómplices, pero no de mentores ideológicos de este modelo, de injusticia social, de injusticia distributiva. Eso en cuanto a los decretos. Solamente basta destacar un aspecto de tantos de los que se han mencionado en los últimos días. Aquí lo que me propongo no es hacer un resumen de lo que pudimos leer en los diarios. Ya se ha escuchado, ya se ha leído todo eso. Pero solamente piense el televidente en el famoso RIGI, esa tentativa de imponer un sistema de incentivos para los grandes inversores, que no incluye a la pequeña y mediana empresa, sino a los grandes inversores, a los grandes monopolios que vienen precisamente a succionar las riquezas y a lograr la liquidación del Estado-Nación, pero no en el sentido en que lo hacía el liberalismo que conocimos y el capitalismo que conocimos hasta hoy, sino de un modo mucho más radical. Lo que se propone es habilitar las riquezas nacionales para construir nuestra propia destrucción, y un ejemplo de ello es la famosa ley de tierras, que el señor Milei ahora ratifica, pero que no es un proyecto que le corresponda ni que le pertenezca, sino que le corresponde al gobierno anterior, que él ha ratificado. La ministra Mondino acaba de viajar a China, precisamente, al país cultural por referencia de la Cuarta Revolución Industrial, para profundizar los tratados que ya venían en marcha, de modo que acá no hay nada nuevo. Se ha cambiado de nombre, pero el proyecto en marcha, este de la Cuarta Revolución Industrial, este de la liquidación del Estado Nacional, de la transformación de la persona humana. No hay que olvidarse de que el presidente en varias ocasiones habló del modelo de los robots con empatía, de las familias de robots que atienden los hoteles, etc. Eso es de lo que se trata de implementar ahora en esta nueva versión del libertarianismo. Es importante también mencionar la habilitación de la nueva lectura de la ley de tierras, donde el capital extranjero, el capital foráneo, tiene carta abierta para los grandes latifundios, los grandes monopolios de tierra, pero no cualquiera, sino aquellos que poseen, que ofrecen la posibilidad de explotar el litio, que es la materia prima por excelencia, según el modelo del Silicon Valley en Estados Unidos, para producir
esos dispositivos tecnológicos que deberán necesariamente, según el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, que deberán ingresar en nuestros cuerpos para tornarnos completamente controlables y previsibles. Sí, hay una cultura de la inmediatez, pero también hay una previsibilidad desde una inteligencia superior para que nuestra vida sea completamente reconfigurada conforme a los propósitos de la Cuarta Revolución Industrial. Si la mitad o uno solo de los gremialistas que movilizaron el paro o de los estudiantes que legítimamente reclamaron por la universidad tuviese la mitad de la claridad suficiente para comprender estos problemas, bueno, el paro debería ser mucho más profundo, mucho más amplio y se debería reclamar algo mucho más serio, inclusive. Una mención especial, como dicen en la jerga, la cereza, la frutilla del postre, merece la exposición de Javier Milei en Estados Unidos. Eso sí que es realmente importante. Ha evidenciado, con vergüenza ajena, debemos decirlo, no debe haber aquí odio, sino conmiseración, inclusive. Ni siquiera sentido de la proporción. Ha comparado la historia política y económica, siempre tomada desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de Jesucristo hasta la fecha. ¿Cuáles son sus referentes? Siempre permanecerá en las sombras, ¿no? Ha comparado ese desarrollo histórico, económico y político con un palo de hockey, siendo la curva inferior del palo de hockey, esa que se utiliza para impulsar la bola de hockey, con 18 siglos de desarrollo económico y político. Y la dimensión más amplia del palo con apenas 2 siglos, y lo que va del siglo XXI. Ni siquiera sentido de la proporción ha tenido quien le facilitó el ejemplo. Pero ha dicho cosas también muy importantes, y esto merece destacarlo. Ha dicho, por similitud a unas expresiones que también le escuchamos a Jorge Mario Bergoglio cuando fue entronizado como papa en la Plaza de San Pedro. Ha dicho Milei que los argentinos somos profetas de un tiempo apocalíptico. El Espíritu Santo puso en boca de Javier Milei una realidad tremenda. A esto me refería cuando dije que el libertarianismo conduce hacia el abismo, a este modelo apocalíptico, que si no se acortare ni los elegidos se salvarán. ¿Sabe por qué lo dice? No sabremos si sabe por qué lo dice. Lo importante es que es la descripción patética de lo que estamos viviendo. En un momento determinado de su exposición expresa claramente que la ganancia es el fin de la economía y que los expertos, los campeones en generar ganancia de dinero, deben ser tenidos por modelos de nuestra sociedad. Y pone de resalto un aspecto de no menor importancia, que es aristotélico en el fondo. Dice que nuestros deseos son infinitos, pero que los bienes son finitos. Y entonces esa codicia es un llamado, es una rehabilitación de la codicia como virtud política, la que propuso Milei en Estados Unidos. Digo, esa codicia infinita frente a la finitud de los bienes materiales es lo que promueve precisamente el bienestar general. Y también debe caer bajo control. Pero esa codicia tiene una medida, y la medida es precisamente lo que estos libertarios han suprimido, que es la dimensión de la moralidad. La única forma de contener al codicioso es sujetándolo a la regulación de la moral objetiva. La ganancia no es una virtud, la ganancia en sí misma es un pecado mortal que conduce a la eterna condenación. Y esto lo sepan o no lo sepan los libertarios, es una verdad incontestable. La vida política no es la vida de la ganancia. La vida política cristiana, a la que me refiero con el proyecto de ese comunitarismo, que es a la vez universalismo católico, es la vida en donde se perderá todo para ganar la vida eterna, desconocida en el horizonte de estos libertarios. Hay un aspecto en su exposición donde también habla no apenas de este rasgo apocalíptico que la Argentina está protagonizando allí, ahora, sino que también propone justamente
la ganancia como parámetro de la vida moral. Hay algo que debe ser destacado. El señor Milei ha sido sorprendido en un plagio. Un plagio consiste en tomar las palabras de otros sin citarlas, ¿no? Su autor de referencia, el libertario Bloch, ese señor, que es apenas un político con alguna ilustración teórica, ha escrito un libro que se llama La defensa de lo indefendible, defendiendo lo indefendible. Está a un clic de cualquier computadora. Allí pone como paradigma lo que podríamos llamar los impresentables de la vida moral. La prostituta, el tratante de blancas, el drogadicto, el traficante, el abogado leguleyo, el sinvergüenza, el especulador. Todos ellos, todos esos modelos son defendidos por el señor Bloch, pero también por Javier Milei, porque parten de la convicción, y esto lo dice en el minuto 13:51 de su exposición, de que quienes buscan la ganancia por estos medios objetivamente detestables y corruptos e inmorales no hacen más que propender al bienestar general. Esto es una declaración de partes, de la más abierta y de la más confesa inmoralidad y corrupción política. Digo, esto no es una crítica, sino una descripción lamentable, fenomenológica, de cuanto podemos leer en el libro de Bloch, cuanto en la narrativa que hemos escuchado en el presidente Milei en Estados Unidos. Creo que entonces con estas determinaciones podemos abordar ya la parte final, tratando de ofrecer alguna alternativa, una solución plausible en lo inmediato. Es altamente probable que no podamos evitar la avasalladora presencia de la Cuarta Revolución Industrial desde que cuenta con la totalidad del espectro político local. Es altamente difícil, pero sí nos cabe una actitud personal ascética. Recuperar por lo menos el estado de cosas en que estamos viviendo. No se trata de un problema económico, ni tampoco de la vida de la universidad. Se trata de algo exactamente en los términos que he tratado dentro de los límites de tiempo y mis límites personales de reconstruir. Se trata de leer esto en una sola clave. ¿Cuánto falta para poder implementar una solución al problema político, filosófico y teológico que nos aqueja? Tanto cuanto falta para que la totalidad de los estudiantes, más los gremialistas que formularon el paro posiblemente legítimo que presenciamos los últimos días, ocupemos las calles, los lugares públicos con el rezo del rosario, pidiendo que Dios pare la mano de estos psicópatas criminales que pretenden destruir el orden querido por Dios. ¿Falta mucho o es imposible que esto ocurra? Será entonces mucho o imposible lo que falta para que podamos alcanzar una solución plausible al problema de la Cuarta Revolución Industrial, que no es el problema argentino, sino el problema de la hora actual en el mundo entero.